Entonces se para el hijo que dice: es que mi papá era borracho y por eso yo también soy borracho. Ok, tu papá era borracho, pero al menos era muy trabajador y próspero. Entonces tú nada más le agarraste lo borracho porque le añadiste lo flojo. ¿Por qué no le agarraste lo trabajador también? ¿Por qué solo el alcohol? ¿Por qué no le agarraste lo bueno? ¿Por qué tenemos esa tendencia, esto por favor, a justificar nuestras fallas y nuestros errores? Y yo tengo claro algo de parte de Dios, amada iglesia, y quiero ponértelo en tu corazón, porque perfectos no somos ninguno de los que estamos acá. A lo mejor yo soy el más imperfecto de todos los que están en esta sala, pero algo he aprendido de parte del Señor: aprender de mis errores. Escuche esto por favor, y ser responsable, responsabilizarme de mis actos y entender que hay cosas en mi vida que hice mal, que me dieron un mal resultado, y ahora tengo que enmendar mi camino, hacer las cosas bien para que ahora tenga un buen resultado. Yo hace un domingo predicaba acerca de ese tema. Yo decía: bueno, si te equivocaste por la razón que sea, va, te la compro, dame la excusa que quieras, te compro tu mejor y tu peor excusa. Pero ¿qué vas a hacer ahora que te equivocaste? ¿Qué vas a hacer para retornar al camino correcto? ¿Qué vas a hacer para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios? Porque la Biblia dice que Dios no desecha a nadie, que Él recibe a todo el que se le acerca. Y la Biblia dice claramente que si el malvado abandona su camino y lo busca a Él con todo su corazón, dice la palabra, yo lo restauraré. Y ese es el corazón de Dios. La pregunta es si vas a volver a Dios con todo tu corazón o no. Entonces quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón, porque hoy tengo un mensaje precioso para tu vida. Un mensaje que tengo ardiendo en mi corazón desde el domingo pasado. Dice Santiago capítulo 1 verso 19: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes, escuche esto por favor, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Por qué es tan importante este mensaje que hoy quiero poner en tu corazón? Porque tristemente los seres humanos, las personas, los que estamos acá, tenemos esta palabra pero al revés. Lo primero que hacemos es que nos enojamos. Cuando nos enojamos hablamos, y qué boquita la de la hermana cuando se enoja, ¿verdad? Y luego escuchamos. Ya que nos enojamos, ya que dijimos 1000 maldiciones por nuestra boca, entonces empezamos a pensar y decimos: ay, no tenía que haberme enojado tanto. Y yo quiero ponerte esta pregunta en tu corazón: ¿cuántos de nosotros hemos dicho exactamente eso? No debí haber dicho lo que dije. El famoso me dejé llevar por el enojo. Es que me enojé, me sacó de mis casillas y por eso hice lo que hice. Ahora Santiago nos dice algo, una realidad: tenemos que ser muy lentos para enojarnos. Y lo pone hasta el final. O sea que lo primero que tenemos que hacer ante cualquier situación, iglesia del Señor, es aprender a escuchar. Entonces escuchamos y ya podemos pensar mejor. Y entonces al final decidimos si nos enojamos o tomamos el camino de la paz. Pero tenemos que aprender a dominar nuestros impulsos.
Los impulsos del corazón nos hacen hacer y decir cosas que luego lamentamos. Quiero ponerte eso en tu espíritu. Escuchar, poner atención a lo que se nos está diciendo, quedarnos quietos, escuchar la voz de Dios, escuchar las palabras del Señor, escuchar las personas correctas. La Biblia dice: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos a quien no debemos escuchar, y a quien debemos escuchar no escuchamos. Hoy te voy a dar una palabra hermosa del Señor, que espero con todo mi corazón que al salir de acá salgas con la convicción de escuchar antes de hablar y antes de enojarte. En Hechos capítulo 27, el apóstol Pablo le habla a los líderes de un barco y les dice: señores, no salgan de Creta, porque Dios me habló y me dijo que si salimos de Creta nos vamos a naufragar. Pero les valió queso lo que le dijo el profeta Pablo, lo que les habló de parte del Señor. Y como no les interesó lo que dijo Pablo, ellos pusieron atención a sus propios consejos y tomaron la decisión de salir de Creta. ¿Y sabe qué pasó? El barco naufragó. ¿Por qué? Porque no escucharon el consejo de Pablo. Escucha esto, por favor, que llegó a tiempo. Y quiero que pongas atención a esta historia, porque es clave que puedas entender que el consejo de Dios siempre llega a tiempo. Y Dios va a buscar la manera de hablarle a tu corazón, así como buscó a Pablo. Él va a tratar de hablarte a través de una prédica de un servidor. Él va a tratar de hablarte a través de tus padres. Él va a tratar de hablarte a través de un buen amigo. Él va a tratar de hablarte a través de la Biblia, a través de la oración. Él va a buscar la manera de hablarte. Escuche esto, por favor, a tiempo. Antes de que tomes una mala decisión, primero siempre vendrá el consejo de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros nos distraemos, no prestamos atención, nos distraemos con lo que queremos, con lo que sentimos, con nuestras emociones. Nos distraemos cuando estamos enojados, nos distraemos cuando estamos lujuriosos, nos distraemos cuando estamos tristes, nos distraemos cuando estamos desanimados. Y cuando estás distraído, no escuchas el consejo del Señor. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es desconectarnos de nuestras emociones, desconectarnos de lo que queremos, de los deseos del corazón, desconectarnos de nuestros sentidos. ¿Para qué? Para poder oír la palabra del Señor. Lo que Dios quiere hablarnos al corazón, independientemente de las circunstancias externas, independientemente de lo que me rodea, independientemente de lo que deseo. Nosotros tenemos que ser como Jesús: Señor, yo quiero esto, pero no sea mi voluntad, sea tu voluntad. Entonces empiezan a naufragar. Viene una gran tormenta, viene un gran problema. Y entonces Pablo se levanta y les dice algo muy peculiar. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Si Pablo hubiera sido choco tabasqueño, le hubiera dicho: te lo dije, carnal, te lo dije. Te dije que no hicieras lo que hiciste, que ese no era el camino, que esa no era la decisión correcta. Te dije en su tiempo y en su momento, debiste haberme escuchado. Así se hubieran evitado
todos estos daños y pérdidas. Y esto es lo que escucho de parte del Señor, que cuando escucho el mensaje de Dios, escucho el consejo de Dios a través de quien venga, pero escucho al Señor, evito tragedias en mi vida. Quiero dejarte claro esto: muchas de las tragedias que hoy has cosechado son producto de tu falta de atención a los consejos de Dios, porque no escuchaste lo que Dios te dijo. Yo estoy seguro que hay cosas en la vida que pasan porque son parte de la vida, por lo que dijo Jesús en Juan 16:33, cuando dijo que en la vida tendremos aflicciones, pruebas, problemas. Pero el 90% de las cosas que hay en tu vida son productos de malas decisiones que hemos tomado, por no haber oído el consejo del Señor, por no haber oído lo que el Señor nos habló en su tiempo y en su momento. Cuando Jesús estuvo rodeado de sus discípulos más amados, fue Pedro el que se acercó y le dijo: Señor, no te crucifiques, no te suceda tal cosa. Y Jesús, entendiendo que no era Pedro, sino que era Pedro bajo la influencia de un demonio, bajo la influencia de Satanás, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Amados hermanos, tenemos que aprender a discernir cuando nos está hablando Dios y cuando nos está hablando el diablo. Tenemos que aprender a escoger las amistades. Tenemos que aprender a escoger el consejo. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios y la voz del diablo. ¿Cuándo es el diablo que me está hablando? ¿Y cuándo es Dios el que me está hablando? Ese fue el gran problema con Adán y Eva. Ellos no discernieron la voz de Satanás, olvidaron la voz de Dios por oír la voz del infierno. Y yo quiero ponerte eso en tu corazón. Si hay algo que es seguro, es el consejo de Dios. Si hay algo que es una realidad, es el consejo que viene del Señor. Y estas personas, por haber desatendido el consejo de Pablo, decidieron salir del lugar donde estaban y decidieron hacer lo incorrecto a los ojos del Señor. Y producto de eso vino un naufragio para su vida. Y el apóstol Pablo: si me hubieran oído, dice en su palabra, si hubieran evitado estos daños y pérdidas. Y yo quiero que eso hoy se grabe en tu corazón. Si escuchas a Dios, si escuchas su consejo, si obedeces su palabra, te vas a evitar muchos daños y muchas pérdidas. La famosa frase de la mamá y de la esposa, ¿va? Como cuando mi esposa me quiere corregir y le digo: ¿qué te crees que eres, mi mamá o qué? Entonces ella va y le llama a mi mamá. Se ríe porque sabe que es verdad. Le llamo a mi mamá: mira, dile a Roberto esto. Y va mi mamá y me llama y me dice esto. La famosa frase de los padres cuando ven que su hijo no obedeció y ahora está cosechando el fruto de su desobediencia: te lo dije. Muchas veces odiamos el te lo dije, pero el te lo dije es una realidad que nos hace entender algo acerca de nosotros que no escuchamos cuando teníamos que haber escuchado, que no prestamos atención cuando debimos haber prestado atención. Por eso el profeta Samuel, cuando confronta a Saúl, le dice: Saúl, ¿por qué no obedeciste al Señor? Y él dijo: pero sí obedecí. No, no lo obedeciste. Si hubieras obedecido, no estaría escuchando lo que escucho, no estaría viendo lo que veo. Si hubieras hecho lo que Dios te dijo, tu historia sería diferente. Tienes que aprender, le dijo. Y entonces él dijo: bueno, voy a hacer sacrificios a Dios, voy a hacer esto al Señor. Y dijo: no, para Dios es más importante que prestes atención y obedezcas que cualquier sacrificio que puedas hacer. Vamos, hermanos, no se trata simplemente de oír
por oír. No se trata de venir a un lugar a escuchar solo por escuchar. ¿Por qué vamos a un concierto de Luis Miguel? Porque nos gusta su música. ¿Por qué vamos a un comediante que nos haga reír? Porque nos gusta lo que dice. Pero ¿por qué venimos a la iglesia? Y la realidad es que muchas personas vienen a la iglesia porque les entretiene el pastor, porque les gusta cómo predica, porque les gusta la palabra. Pero esa no es la intención para estar acá hoy. Tú no estás aquí porque te gusta cómo predica, al menos no debería de ser esa la razón. Tú deberías estar acá para escuchar lo que Dios tiene que decirte, para ponerlo por obra, para prestar atención a las palabras del Señor, porque a través del consejo de Dios, dice Pablo, vas a evitar pérdidas. En Mateo capítulo 11, el verso 34 dice algo tremendo: camada de víboras. Estoy leyendo la Biblia, no lo estoy diciendo así. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Amados hermanos, hoy las redes sociales han cambiado todo en la vida. Hoy a través de las redes sociales cualquiera puede hablar, cualquiera puede emitir juicio, cualquiera puede decir, señalar y hablar de los demás. Pero quiero ponerte algo en tu corazón: que una persona pueda hablar no significa que tiene autoridad para hablar. Yo no te puedo decir cómo prosperar si yo mismo no soy próspero por Dios. ¿Cómo te puedo decir hacer un negocio si yo no tengo ninguno? Es el gran problema que tengo yo con los consultores. Porque cuando veo los consultores, veo que lo que consultan, lo que dicen, no tiene nada que ver con lo que viven. Hablan de liderazgo, pero no son líderes. Hablan de tener dinero, pero no tienen dinero. Hablan de tener una vida feliz, pero no son felices. Hablan de ser un cierto tipo de personas, pero no lo son. Por eso el apóstol Pablo dice, o Santiago, perdón, dice: tenemos que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar es una responsabilidad para entender algo de parte de Dios. Número uno, ¿a quién estoy escuchando? Entonces, si yo veo que la persona que me está hablando es una persona que no tiene fruto, una persona que no tiene familia, una persona que está toda endeudada, una persona que está en declive, ¿cómo puedo yo aprender de alguien que está en cero? Entonces tenemos los homosexuales y lesbianas hablándonos de sexualidad. Por Dios santo, ¿es en serio que vamos a escuchar a un homosexual hablarnos de sexualidad? ¿Vamos a escuchar a un pedófilo hablándonos de derechos? ¿Cómo podemos, dice Jesús acá, escuchar a una persona que tiene malos frutos de cosas buenas? No puedes. Los frutos alrededor de una persona te deben hacer saber algo: ¿lo escucho o no lo escucho? Entonces tenemos un montón de gente hablando mal de la gente que tiene buen fruto, y el que está hablando mal, curiosamente, tiene puros malos frutos. Y la gente a veces es tan ignorante y tan necia que en vez de escuchar al que tiene muchos frutos, escuchan al que no tiene ninguno. Así de confundidos están algunas personas. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Ya checaste los frutos de la gente que está a tu alrededor? La persona que tú decides escuchar, ¿tiene frutos para hablarte de lo que te habla? ¿Cómo puede una serpiente hablarme a mí de la voluntad de Dios? Y ahí va Eva y Adán a escuchar a la serpiente acerca de lo que Dios me ha dicho. ¿No se te hace ridículo
que tengas la capacidad de escuchar, de ver a Dios en persona. Una capacidad que tú y yo no tenemos hoy. Al menos no físicamente, espiritualmente, obviamente a través de Jesús estamos en la presencia de Dios cuando oramos. Pero físicamente no podemos estar en la presencia de Dios, al menos no en físico, de verlo materialmente hablando. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que Adán y Eva prestaron oídos a una serpiente en contra del Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay? ¿Cómo pudieron dejarse convencer? Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo escuchar a quien es una serpiente, que tiene una vida horrible, que tiene frutos horribles, que es una persona lejos del Señor, que está llena de demonios? ¿Cómo me atrevo a escuchar a eso y no a Dios? Por increíble que parezca, muchos de nosotros pecamos en ese sentido. Jesús en Mateo capítulo 7, el verso 15 dice: ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Líderes, pastores, hermanos de la iglesia, gente de Dios que parece ser de Dios, que parece tener toda la virtud del Señor, pero dice la Biblia, son lobos feroces. Y entonces dice el Señor: ¿cómo identifico un lobo feroz? Dice la Biblia: puedes identificarlos por su fruto. ¿Qué hay alrededor de esa persona? ¿Tiene frutos de Dios? ¿Tiene fruto del Espíritu? ¿Tiene fruto de la bendición del Señor? ¿Se le ve la prosperidad? ¿Se le ve que Dios está en su vida? ¿Podemos determinar que Dios está con él? Mira lo que dice la Biblia, por el amor de Dios. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Cómo seguir un consejo de alguien con frutos malos en su vida? ¿Cómo seguir un consejo de una persona rodeada de cosas negativas? Yo quiero exhortarte y animarte hoy con todo mi corazón a que aprendas a oír el consejo de personas que hemos alcanzado ciertos frutos. Yo no soy perfecto, disto muy lejos de ser un hombre perfecto, pero hay frutos de Dios en mi vida. Y esos frutos de Dios son los que hablan de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi vida. Los frutos de Dios son los que van a hablar por ti. Tú no necesitas defender tu postura delante de nadie cuando tus frutos son los que están hablando por ti, los que están gritando por ti, los frutos que estás dando en tu vida. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién has permitido entrar en ese círculo cercano que te pueden influenciar para actuar de una manera o de otra manera? La Biblia dice en Proverbios 23:22: escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, ojo por favor, disciplina y buen juicio. Escucha el consejo de tu padre, no menosprecies el consejo de tu madre. Escucha, presta atención a las personas que te aman, a las personas que te quieren ver bien, a las personas, ojo por favor, que Dios puso en tu vida para hablarte. Tus autoridades son importantes. Y eso es lo que Dios está hablando acá.
No está hablando de un mal padre o de una buena madre o de una mala madre. No, está hablando de personas con fruto y autoridades que Dios puso en tu vida para hablarle a tu corazón en tiempo y forma. Dios va a usar la vida de esas personas, de tus autoridades, de tus padres, de tus pastores, de tus líderes, para hablarle a tu corazón y decirte el camino que debes tomar, las decisiones que debes de tomar. Dile al que está a la par tuya: hay que aprender a escuchar. En esas canas hay sabiduría. En Proverbios 4:1 dice la palabra: hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Buen juicio. Desarrolla sabiduría. No te alejes de las palabras de Dios. Amada iglesia del Señor, la palabra de Dios me enseña que podemos aprender de otros, alcanzar sueños y alcanzar éxitos. Que podemos aprender de los que han logrado llegar ahí. Uno de los personajes que más admiro es, por ejemplo, el actor que todo el mundo conoce, Arnold Schwarzenegger. Me encanta su filosofía de vida. Además de que es cristiano, yo sin saber que era cristiano, me encanta su filosofía de vida. Me encantan sus logros, sus sueños. Sigo algunas de sus instrucciones porque logro ver el fruto del hombre. Como fisicoculturista fue el mejor por 7 años consecutivos. Como actor, de los más taquilleros en el mundo entero. Y como político llegó a ser el gobernador del estado de California. Y dicho en sus palabras: y no fui presidente de Estados Unidos porque no tengo la nacionalidad americana. Por no haber nacido en Estados Unidos no puedo ser presidente de Estados Unidos. Pero sí fui gobernador del estado más grande de Estados Unidos, que fue California. Ese brother sí te puede dar consejos. Sus instrucciones de vida son buenísimas. Son consejos que el hombre te puede dar. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha logrado mucho. Todo lo que se ha propuesto lo ha logrado el tipo. Él sí te puede decir cómo alcanzar el éxito, pero no te lo puede decir Juan Chayote, que fuma mota todo el día. Pues el fumamota de la esquina te dice: está chida la vida, ponte chido conmigo, te dice, vamos a ver dragones. O sea, ¿qué onda? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? Es una triste realidad, pero estamos rodeados de malos consejeros. Y lo peor de estar rodeado de malos consejeros es que sus malos consejeros son la influencia de nuestra vida. En Primera de Reyes capítulo 12, Roboam es el rey, hijo de su padre Salomón. Y dice la Biblia así: después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a este pueblo? Ahora, ¿cuál era la cuestión? Es que el pueblo de Dios se había acercado a Roboam para pedirle que bajara los impuestos un poquito, que por favor les diera chance y cobrara un poco menos de lo que cobraba. Pero entonces miren lo que dice la palabra de Dios acá:
Si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. En otras palabras, los consejeros de Salomón, el hombre más sabio de la historia, le dijeron: bájale los impuestos, vale la pena. Mira, vas a ganar súbditos leales, vas a hacerte de un pueblo bendecido, agradecido contigo. Haz lo que te están pidiendo, apóyalos. Pero mire Roboam. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué una persona pide consejo y no lo lleva a cabo? ¿Sabe? Como pastor tengo 13 años de estar al mando, 12 años de estar al mando de esta iglesia. Y durante 12 años he aconsejado personas, a veces por horas, y yo no sé qué los impulsa a salir de la oficina para hacer lo contrario a lo que uno les dijo. Y entonces descubro algo de parte de Dios, que muchas veces las personas no quieren consejo, lo que buscan es una aprobación, porque ellos ya saben lo que quieren hacer. Y están buscando a alguien que les apruebe su mala decisión. Y cuando las personas, ojo a esto, no escucha lo que desea escuchar, buscan a otros consejeros hasta escuchar lo que quieren escuchar, aunque el otro consejero no tenga fruto de nada. Y ese es el caso de Roboam. Yo siempre me he preguntado por qué la gente no escucha a Dios. Y sabes que descubro que no es que no escuchen a Dios, es que quieren escuchar a Dios a su forma, a su manera. Quieren un Dios pro aborto, quieren un Dios pro LGBT más. Quieren un Dios pro homosexual, pro lesbiana. Quieren un Dios que los case, que les dé chance de adoptar hijos, que les dé chance. Quieren un Dios a su forma, a su manera. Y es triste, pero es una realidad. Mire esto, por favor. Dice: sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y en cambio pidió la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Los que no tenían fruto, los que nunca habían aconsejado a nadie. Yo no logro entender cómo es posible que Roboam haya rechazado el consejo de los consejeros de su padre, que hicieron el reino más poderoso de la historia de Israel con él, y haya aceptado el consejo de los amigos que crecieron con él. No lo logro entender, pero quiero que vea esto de parte del Señor. Dice: así debería responder. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre les golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda su gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que les dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¿Y sabes qué pasó? El fruto de este consejo fue una división del reino que trajo una guerra civil que destruyó miles de personas, y con ellas el reinado de Roboam. Y aquí se hacen efectivas las palabras del apóstol Pablo. Cuando Roboam vio todo lo que había ocasionado su decisión, en su corazón pensó: debí haber escuchado a los consejeros de mi padre. Es triste, pero pasa muchas veces lo mismo. ¿Cuántas veces hubiéramos podido prevenir algo
si hubiésemos escuchado el consejo que se nos dio. No el consejo de los que hoy dan consejo, no el consejo del TikToker, del YouTuber famoso, no, esos consejos, perdóname, pero son basura. Tú necesitas el consejo de gente que esté probada, gente que te puede hablar porque tiene fruto para hablar. En 1 Corintios 13:11 el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Hablaba y pensaba. La característica de una persona inmadura es que primero habla y luego piensa. La característica de una persona madura es que primero piensa y luego habla. Una persona madura, una persona de Dios, es una persona entendida, que sabe pensar antes de hablar, que razona antes de dirigir palabras. Una persona que escucha primero a Dios y entonces actúa, y entonces razona primero delante del Señor, delante de su palabra, delante de los consejeros del Señor, y entonces después de haber razonado, actuamos, hablamos, decimos y accionamos. ¿Cuántas veces, iglesia del Señor, actuamos y luego razonamos y decimos: ay, se me fue la mano, no tenía que haber hecho esto, compré esto, no tenía que haberlo comprado, uy, en qué momento, Satanás, me agarraste en curva? No, no te agarró en curva, no escuchaste a Dios, que fue diferente, te dejaste llevar por tus impulsos, actuaste como un niño. En 1 Juan capítulo 4, el verso 20, el apóstol Juan nos dice algo precioso. Dice: si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y esto es muy fácil de entender. Si no escuchamos el consejo de las personas que podemos ver, ¿cómo vamos a escuchar el consejo del Dios que no podemos ver? Para esa gente que dice: es que yo escucho solo a Dios, ay, por favor, ¿es en serio? Si escucharas solo a Dios, se notaría en tu vida, se vería el fruto de Dios sobre tu vida. Pero la razón por la cual no escuchas a Dios es porque no tienes ni siquiera la capacidad de escuchar a las personas que Dios te puso para hablarte al corazón y decirte cuál es el proceder que debes hacer, lo que debes accionar, lo que debes actuar, y para decirte lo que no deberías de estar haciendo. Si no escuchas a tus pastores, si no escuchas a tus líderes, si no escuchas a las autoridades que Dios ha puesto alrededor de tu vida para dirigir tu vida, ¿cómo puedes estar seguro que escuchas a Dios? Por Dios, no te engañes a ti mismo. La realidad es que no escuchas a nadie y vives la vida a la Frank Sinatra, es decir, a tu manera, o a la Vicente Fernández. Sigue siendo el rey. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, dice. Con consejo o sin consejo, tristemente las personas terminan haciendo lo que no deben hacer. En Ezequiel capítulo 12, el verso 3, escuche estas palabras, por favor. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles:
Esto dice el Señor soberano: ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Y escuche lo que le voy a hablar. ¿Por qué, si Dios sabe que no prestamos atención y muchas veces no oímos a Dios, por qué tomarse la molestia de hablarnos? Porque es lo que dice acá. Dios le dice a Ezequiel: te voy a mandar al pueblo de Dios y le vas a hablar mis palabras, pero recuerda, probablemente no te escuchen porque son rebeldes. Lo más seguro es que hagan lo que se les dé la gana, que ignoren tus palabras. No me escuchan a mí, no te escuchan a ti, mucho menos a mí. A ti que te pueden ver no escuchan, ¿qué me van a escuchar a mí que no me pueden ver? Por Dios santo. Entonces Dios le dice a Ezequiel: pero ve por favor y háblales, porque no tendrán excusa. Nunca podré decir que yo no sabía lo que tenía que hacer. Y esto es glorioso delante del Señor, porque de parte de Dios siempre habrá un te lo dije. Porque Dios siempre llega a tiempo. El problema es que no escuchamos. Y no vas a poder decirle a Dios: Señor, no me dijiste, no me avisaste. No, sí te dije, pero estabas entretenido en tu pornografía, estabas entretenido en tu lujuria, estabas enloquecido por andar con otra mujer que no es tu esposa. Sí te dije, yo te hablé con tu mamá, te hablé con tu papá, te hablé con tu hermano, te hablé con tus hijos, te hablé con tu esposa, te hablé en las prédicas, te hablé el domingo, te hablé el martes, te hablé y te hablé. Hubo profeta para ti. No podrás decir que no hubo profeta. Yo te lo dije. Y hoy estás cosechando el fruto de no haber oído al Señor. No quisiste oír. Se te antojó, lo codiciaste y lo llevaste a cabo. Y este es el fruto de ese consejo que seguiste. Te sales del huerto del Edén. Ah, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Pero por qué, Señor? Porque yo te dije lo que tenías que hacer. Yo te dije: háblale a la roca, y no le hablaste, le pegaste a la roca. ¿Te acuerdas de eso, Moisés? Sí, me acuerdo. Bueno, por no haberme escuchado se pierde la tierra prometida. Oh, Señor del cielo, ¿pero por qué? Porque no escuchaste. Amada iglesia, hoy Dios te trajo hasta el servicio porque Dios está preparando un te lo dije. Porque Dios quiere que entiendas algo de parte del Señor. Mira, no vas a poder decirle que no te lo dijo, No vas a poder decir que no sabías lo que venía, porque Dios te lo habló. Ayer estaba viendo un video de las 5 razones por las que grandes hombres de Dios caen y pierden su llamado y su propósito. Número 1, dicen ahí ellos, la primera razón por la cual un hombre de Dios cae: porque no estaba listo para ser ese hombre de Dios. Fueron apuntados antes de tiempo, empezaron antes de tiempo y no estaban maduros suficientes para aguantar la presión en ese nivel donde Dios los quería llevar. Número 2, dice: porque pierden el temor a Dios. Pierden el temor a Dios y como pierden el temor a Dios, hacen lo que les venga en gana por perder el temor a Dios. Y luego dieron otras 3 razones más que no recuerdo ahorita, pero me quedó muy grabada esas 2: la falta de madurez y la falta del temor a Dios. Entonces dice: por eso cayeron, y sacan una lista de grandes hombres de Dios que cayeron. Entonces me gustó el video porque es más como una advertencia para los hombres de Dios. Pero esto es lo que me quedó claro de ese video: a todos ellos se les habló en tiempo y forma lo que tenían que hacer, pero decidieron hacer caso omiso a la voz del Señor, y hoy están cosechando el fruto de lo que perdieron.
De todos los pastores que vi ahí, uno de ellos fue el pastor de Justin Bieber, un pastor con una influencia increíble en el mundo entero. Se le conocía como el pastor de las estrellas, pastor de Nueva York, de una iglesia muy influyente, muy poderosa. Pero fue un hombre que perdió el temor de Dios. Y él en su testimonio dice eso: muchas veces Dios me habló e hice caso omiso a la voz del Señor. Hoy, dice él, estoy cosechando el fruto de no haber oído al Señor. ¿Sabes qué dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 9? Dice la palabra del Señor que Dios no es que se tarde en traer su condenación, es que Dios está esperando que te arrepientas. Dios está esperando que escuches su voz, a reserva de lo que mucha gente cree, que Dios es un Dios castigador, un Dios que castiga, un Dios que está esperando a ver en qué te equivocas para aplastarte. A reserva de todo eso, la realidad de la palabra es que Dios es un Dios de amor y sumamente misericordioso, lleno de gracia, y que lejos de esa gracia no seríamos nada de lo que somos hoy, y que Dios en esa gracia maravillosa está esperando un arrepentimiento. Está esperando que finalmente escuches la voz de Dios. Y quiero decirte algo: a lo mejor hoy estás aquí en el tiempo de la gracia de Dios, y Dios hoy te está hablando a través de esta prédica, diciéndote: te vuelvo a hablar una vez más, te vuelvo a decir una vez más, este es el camino que debes tomar. No seas mulo, no seas caballo, no seas necio, no seas obstinado, porque no podrás decir que no hubo profeta que te hablara a tiempo. Ezequiel 33:30: hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que dices. Y yo me pregunto en mi corazón: ¿cuántos están aquí con esa intención en su corazón de no llevar a cabo lo que se escucha? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Porque tu mamá te trajo? ¿Porque tus padres te obligan? ¿Porque pues es la costumbre el domingo ir a la iglesia? ¿Porque el pastor predica bien y me gusta cómo predica? ¿Porque está guapo el baterista? ¿Porque hay uno que me gusta, hay una que me gusta en la iglesia? Dice: hablan acerca de ti, y todos dicen: quiero ir. Vamos a escuchar al profeta, vamos al servicio a las 10, vamos al servicio a las 12. Pero dice la Biblia: no tienen intención de obedecer lo que dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido. Les gusta cómo predica el pastor. Les gusta que es chistoso el pastor Dante Gebel. Uy, qué chistoso que es. Vamos a escucharlo. Oye, si no es el Circo de Soleil, no soy el hijo de José José que vino a cantarte. La idea de Dios es que el servicio congregacional sea un lugar para escuchar y obedecer las palabras de Dios. Es levantarte en la mañana y decir: ¿qué dice Dios?
A la iglesia vengo a honrar su nombre, vengo a agradecer por la vida, vengo a bendecirle, a amarle, pero también vengo a escuchar qué tiene para decirme, cuál es la dirección que debe tomar mi vida, qué es lo que Dios habló. No voy a entrar y escuchar por escuchar, voy a entrar, escuchar y obedecer su palabra. ¿Sabe qué hacen las iglesias hoy? Shows para entretener a la gente. Shows. Estaba viendo una iglesia nueva, novedosa, que a la hora de la alabanza ya no tienen danzarinas. No sé si están por aquí las danzarinas, pero lo que tienen son mujeres que se suben unas telas, y en las telas hacen como alabares, y parece un circo de Soleil, porque la intención es entretener a la gente. Que la gente diga: está chido el servicio, vamos a la iglesia, está bonita la iglesia y tiene bonito show y nos gusta. O sea, esa es la intención. Pero debe de ser otra cosa. El corazón del pueblo de Dios debe ir a escuchar a Dios y saber que Dios está hablando, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento, oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. ¿Cómo es posible que no oímos a Dios? Y esto descubro de parte de Dios: escuchar es una decisión personal de cada quien. Yo puedo obligar a mis hijos a sentarse en esa silla, pero no puedo obligarlos a escuchar lo que predico en la palabra. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo ellos pueden tomar la decisión de escuchar y poner por obra lo que escuchan. Solo Dios y ellos pueden hacer la diferencia. Yo quiero que mis hijos crezcan en los caminos de Dios, pero traerlos a la iglesia no es garantía de que van a crecer en Él. Por eso tengo que educarlos, disciplinarlos, ser ejemplo, enseñarlos a oír, a escuchar y a poner por obra. Termino con esto. Mateo 7:24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque están construidas sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Yo estuve ahí, iglesia, cuando en mi familia por 30 años se trabajó duro, se trabajó fuerte, se construyó patrimonio, se compraron propiedades. Pero estuve ahí cuando en pocas semanas todo se estaba cayendo en pedazos, todo se estaba destruyendo. Como Pedro, se estaba hundiendo, se estaba ahogando. Y no fue hasta que Cristo vino y nos restauró como familia que pudimos ver la mano de Dios. Y ese día tomamos una decisión como familia de caminar en los caminos de Dios. No somos perfectos, iglesia. Estamos muy lejos de serlo, muy lejos. Pero hemos aprendido a oír a Dios. Hemos aprendido a escuchar su consejo. ¿Sabe el fruto que hoy tenemos en Casa de Fe? Las más de 2,000 personas que aquí se congregan y todo lo que hemos logrado, las diferentes iglesias que se están levantando en las diferentes ciudades, más de 10 iglesias hoy para la gloria y honra del Señor. ¿Sabe cuál es el resultado de eso? No es que yo sea Juan Maney, no es que yo sea el ungido pródigo del Señor, y no, he aprendido a escuchar consejo.
He aprendido a oír a las personas que ya lo lograron, que ya llegaron, que tienen fruto para aconsejar. ¿He cometido errores en el camino? Por supuesto que sí, pero también he aprendido de mis errores. He reservado mi camino, he restaurado mi senda. Y Dios, quien es fiel, es el que nos levanta, el que nos bendice, el que nos restaura y el que tiene más para nosotros, el que hace que todo lo que el diablo quiso para mal, Dios lo transforme para bien y para bendición. ¿Cuánto me están entendiendo, casa de fe? Yo no sé a quién estoy predicando en esta hora, pero puede ser que por no haber oído a Dios hoy estés cosechando algo malo. Pero quiero decirte de parte del Señor que si hoy tomas en tu corazón la decisión de prestar atención, oír a Dios, Dios te restaurará, Dios te bendecirá y te dará multiplicado lo que el diablo se llevó. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Hoy es el tiempo de volver a Dios y volver a Él con todo tu corazón. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entregó hoy, caerán sobre ti maldiciones y te abrumarán. Definitivo. Pero la contraparte dice, diga conmigo la contraparte. Vamos, dígalo con fe. La contraparte dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones. ¿Cuántos están preparados para ser bendecidos? No, yo dije, ¿cuántos están preparados para ver la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen: Señor, quizás no te obedecí, pero hoy te voy a obedecer? Hoy me vuelvo a ti con todo el corazón. Hoy voy a hacer tu obra, hoy voy a hacer tu majestad, hoy voy a vivir para ti, hoy voy a oír tu consejo, Señor. Hoy me arrepiento de mi pasado y vuelvo a ti con todo el corazón. Y Dios te levantará y te bendecirá y te pondrá por encima, no por debajo. Irás adelante, no irás atrás, y tus ojos verán la gloria, la gloria, la gloria de Dios. Ponte de pie, por favor, iglesia. Quiero dejarte este mensaje en tu corazón. Jesucristo dice así: diga conmigo: Espíritu Santo, estoy listo para obedecer a Dios. Vamos, dígalo con fe: Espíritu Santo, estoy listo para obedecer al Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En el futuro, amada iglesia del Señor, tú y yo podemos viajar al futuro. Y podemos hacerlo a través de su Santo Espíritu. Cuando escuchamos a Dios, el Espíritu de Dios te hará saber la voluntad del Padre Celestial y vivirás la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios para ti, para tus hijos, para tu familia. Levanta tus manos al cielo, dile: Señor, yo quiero oír tu voz, quiero seguir tu dirección, quiero obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.